Apreciados compañeros de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá. A continuación, tengo el agrado de presentarles al licenciado Raúl Enríquez Girón, quien nos disertará en esta jornada de actualización pedagógica virtual sobre el tema los elementos claves del aprendizaje cooperativo en entornos virtuales. Raúl Antonio Enríquez Girón es bachiller en computación, comunicador social de la Universidad Mesoamericana e ingeniero en sistemas en la Universidad Galileo. Ha cursado diversos programas de formación referentes a las normas y auditorías ISO 9001 de calidad y ANSI Z1.11 de calidad en educación. Es capacitador y asesor académico, director y docente en programas de matemáticas, física y estadísticas, director académico del Colegio Estela Maris, director de primaria del Colegio SM Cortijo, profesor universitario en la Universidad Galileo y profesor de los cursos de comercio electrónico y planeación estratégica de los salesianos cooperadores. Ha sido asesor de más de 20 trabajos de seminario de graduación de bachillerato y asesor en más de 10 trabajos de especialidad de calidad en la Universidad Galileo. Por favor, demos la bienvenida al licenciado Raúl Antonio Enríquez Girón. Bienvenido, profesor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, don Gerardo, por el saludo. Muchas gracias a Susaeta por la invitación que nos ha hecho esta tarde para compartir con ustedes. Para mí es un gusto, pues, encontrarme en este momento acá y poder aprovechar este recurso para compartir algunas ideas sobre los elementos clave del aprendizaje cooperativo en entornos virtuales. Quisiera comenzar compartiendo, pues, mi presentación esta tarde para que todos nos veamos beneficiados y vayamos guiándonos de esta presentación. De nuevo, pues, gracias a Susaeta por la invitación y a todos ustedes por encontrarse acá esta tarde. Yo quisiera empezar esta presentación sobre los elementos clave del aprendizaje cooperativo contándoles y recordándoles una anécdota, una historia de los 3 ciegos y el elefante. Posiblemente ustedes ya la han escuchado. Yo solo quiero enfocar con esta anécdota lo que vamos a platicar y lo que será el objetivo de nuestro tema. Cuentan que 3 ciegos nunca habían tenido la experiencia elefante, nunca pues lo habían podido percibir, tocar. Obviamente no lo podían ver, pero entonces organizaron un encuentro, ¿verdad? Un encuentro con un elefante y llevaron a los 3 ciegos a conocer al elefante y lo llevaron a cada uno de ellos por diversas áreas del elefante. A uno lo llevaron por la trompa, a otro lo acercaron más bien por las patas del elefante y a uno más lo acercaron más bien por la cola. Después de este encuentro que tuvieron, que solo los dejaron acceder pues a esta parte, le preguntaron a cada uno qué había entendido o sentido que era un elefante. El primero, que fue acercado por la trompa, dijo que el elefante era más bien algo así como una serpiente, ¿verdad? Que se movía mucho, que tenía como aros, ¿verdad? El segundo, que se acercó por las patas, dijo que no, que para él el elefante era más bien como un árbol, algo fuerte, algo grande, ¿verdad? Robusto. Y el tercero, que se acercó por la cola, dijo que para él el elefante era más bien como una pequeña lombriz, ¿verdad? Una cosa un poquito más grande que la lombriz, pero más bien delgada, ¿verdad? Pequeña. ¿Por qué hago esta presentación con esta anécdota? Porque así es la verdad. Nos acercamos a los conceptos desde diferentes ángulos. Esta tarde vamos a tratar de acercarnos a los elementos del aprendizaje cooperativo desde el ángulo de los entornos virtuales. Se podría uno acercar a este tema desde diferentes lugares y tener diferentes impresiones. Esta charla, por ejemplo, de aprendizaje cooperativo podría ser que ustedes ya han escuchado hablar de esto y han escuchado diversos enfoques. Yo hoy voy a intentar aproximarlos al conocimiento del aprendizaje cooperativo desde este ángulo de la virtualidad. Y ese es nuestro objetivo esta tarde, ¿verdad? Encontrarnos con estos elementos clave a través de algunos ejemplos, a través de algunos recursos
para que ustedes tengan una visión desde la óptica de la virtualidad. Para eso, pues vamos a empezar hablando de los entornos virtuales de aprendizaje. Los entornos virtuales son el resultado del crecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto inició ya en los años 80, 90, cuando un profesor empezó a utilizar una computadora para enseñar, cuando un alumno empezó a escribir un informe en Word, una tabla electrónica en Excel. Entonces empezaron a relacionarse a través de la tecnología. Pero a los finales de los 90 y más o menos inicio del año 2000, vino el boom de la Internet. Y entonces estas tecnologías de la información se asociaron con la Internet y generaron espacios de aprendizaje donde la gente que estaba lejos, donde la gente que no estaba cerca, también podía acceder a información. Y luego vino una cantidad enorme de datos, una cantidad enorme de información que se podía también almacenar y que se podía empezar a ordenar y se podía poner en manos de las personas con mucha más velocidad. Esto generó pues estos entornos virtuales donde no era necesario que todos los alumnos y el profesor estuvieran en el mismo lugar. Muchas universidades, escuelas, colegios a través del mundo empezaron a generar iniciativas, la mayoría de ellas en torno a un fenómeno de comunicación que llamamos comunicación asincrónica. Esto es que ellos emitían un mensaje y luego el alumno lo tomaba en un tiempo diferente y el alumno respondía en otro tiempo y el profesor volvía a contestar en un tercer tiempo. Esa comunicación pues era porque los alumnos muchas veces eran personas que tenían que trabajar, tenían obligaciones y no se podían encontrar necesariamente en un mismo espacio. Se intentó hacer entornos de comunicación sincrónica, que es cuando nos encontramos al mismo tiempo, donde se puede emitir y responder los mensajes a través de foros, a través de sistemas de comunicación incipientes en los años 2005, 2010, hasta que hace un año, pues la comunicación sincrónica, hace un año, 2 años, se vio mucho más requerida por la situación de la pandemia. La pandemia nos llevó a generar una comunicación virtual mucho más fuerte, mucho más potenciada. Y aquí hubo grandes ganadores, como la herramienta Zoom que estamos utilizando hoy. Zoom es una herramienta que se había pensado para el mundo empresarial inicialmente, que ya había crecido con ciertas características, y esta herramienta, al encontrarse la situación de la pandemia, ha sido la más utilizada a través del mundo durante el primer tiempo de la pandemia para establecer este contacto sincrónico, ¿verdad? Esta comunicación que es deslocalizada porque no está sujeta a la posición o al lugar donde uno se encuentra, que tiene capacidad de dispersión y que, como les decía, puede ser sincrónica o asincrónica. Entonces, se generaron pues estos nuevos espacios donde los entornos de aprendizaje se generan hacia espacios de comunicación mucho más cercanos. ¿Y qué tiene que ver el aprendizaje cooperativo con todo esto? Pues la educación cambió y el aprendizaje cooperativo era una herramienta que se estaba proponiendo ya desde los años 90 también como un recurso significativo de aprendizaje. Estamos todos convencidos que una persona exponiendo por largo tiempo en un grupo, con un grupo de alumnos, no logra llenar completamente el objetivo de aprendizaje, que hay técnicas para que los alumnos retengan, aprendan y apliquen los conocimientos que requieren. Y en estas el aprendizaje cooperativo presencial ha ganado un gran espacio, sobre todo en los últimos 30 años. Cuando vino la pandemia, este fue un gran reto porque el aprendizaje cooperativo, entre otras cosas, requiere de los estudiantes que se vean, que intercambien ideas. Y entonces, en el aprendizaje cooperativo virtual que se ha desarrollado en los últimos 2 años, estamos tratando de dar respuesta a la construcción de un proceso comunicativo que permita la interacción entre iguales en línea. Es decir, que el aprendizaje, ¿sí?, se logre a través de estas herramientas virtuales cooperando. Y ese es el gran reto.
El gran reto porque, por ejemplo, ahorita vemos quizás 300 personas más o menos conectados a esta sesión. Interactuar juntos sería un poco complejo. Entonces, las herramientas van desarrollando elementos, por ejemplo, el chat, por ejemplo, el correo electrónico, por ejemplo, algunas interacciones en audio y video para que la comunicación sea posible. Pero el gran reto del aprendizaje cooperativo es que todos los que participan de él puedan aprender. Y esto es de lo que vamos a centrarnos esta tarde, ¿verdad? Cómo los entornos virtuales de aprendizaje pueden ser útiles para lograr los beneficios del aprendizaje cooperativo presencial en espacios virtuales. De ahí que lo primero que necesitamos establecer es una red de aprendizaje, una red que se va creando en la medida que vamos estructurando adecuadamente el aprendizaje cooperativo. Esta red va a funcionar si la estructuramos sobre los elementos clave de la cooperación. El aprendizaje cooperativo tiene varios elementos clave y lo importante acá en el entorno virtual es ser capaces de desarrollar esos elementos clave, que es el tema central de esta tarde, nuestra aproximación al aprendizaje cooperativo, lograr que esos elementos se desarrollen. Cuando uno lee a los diversos autores sobre el aprendizaje cooperativo, encuentra diversas versiones sobre el tema. Tenemos, por ejemplo, a los hermanos Johnson en Estados Unidos, a Spencer Kagan, que son grandes exponentes de estos temas y que han diseminado hacia el mundo sus ideas. De ellos recogemos los elementos que vamos a estudiar ahora. Algunos proponen 5, otros 6, 7. Hoy vamos a estudiar 8 que son como una síntesis de las propuestas de todos ellos, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con el análisis de cómo construir esta red de aprendizaje en torno a cada uno de los elementos del aprendizaje cooperativo. Vamos a ver pues desde varias perspectivas estos elementos. El primero de ellos es agrupamientos heterogéneos. Para trabajar cooperativamente necesitamos reunir a los alumnos, necesitamos hacer pequeños equipos. Los consejos básicos acá es no hagas equipos muy grandes, un máximo de 4 estudiantes por equipo está bien, pero quizás el elemento más importante es que los alumnos sean heterogéneos, heterogéneos en cuanto a capacidades. Por ejemplo, que no haya solo hombres en el equipo, que no haya solo mujeres, que no haya solo los que saben mate, que no estén solo los que saben computación, sino que haya un balance, ¿verdad? Que haya diferentes niveles, diferentes géneros, rendimientos, habilidades. ¿Por qué? Porque es más enriquecedor para el trabajo en equipo encontrar personas con recursos diversos. Cuando hacemos equipo con gente parecida a nosotros, no nos enriquecemos, más bien terminamos a veces compitiendo, terminamos viendo quién es mejor que el otro en lugar de centrarnos en la tarea y de aportar herramientas para el aprendizaje. En este agrupamiento heterogéneo, tenemos que estar bien claros que la peor forma de organizar equipos es dejar que los estudiantes se reúnan por su propia cuenta, que ellos hagan equipos a su gusto. Es a veces lo que hacemos cuando tenemos un poco de prisa. Chicos, júntense como quieran. Y esa herramienta nos lleva a que los chicos se junten con sus amigos, se junten con personas de recursos iguales. Y es importante entonces hacerles notar a los estudiantes que eso no les va a aportar mayor riqueza, que hay más enriquecimiento en buscar personas diferentes y compartir con ellos, personas que sean capaces incluso de cuestionarte o de contradecirte en un momento dado. ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología en esto? Hay muchas herramientas ahora que ustedes pueden buscar muy sencillamente en internet que funcionan como ruletas y estas ruletas hacen esta clasificación de los alumnos. La herramienta de Zoom que estamos usando esta tarde puede agrupar a los estudiantes, a las personas que están participando. Si uno se lo pide, incluso puede darle algún criterio para hacer ese agrupamiento. Lo más importante es que los alumnos no escojan ellos mismos sus equipos, sino que se busque la diversidad. Ese sería el primer elemento.
Un segundo elemento, y es el corazón, le llamamos, del aprendizaje cooperativo, es la interdependencia positiva. Los alumnos deben sentir que solo tendrán éxito si lo tienen también sus compañeros, que solamente van a ser triunfadores si su equipo triunfa completamente. Del mundo deportivo tenemos muchos buenos ejemplos, ejemplos de grandes equipos que así se llaman, ¿verdad? Equipos. A veces destaca una figura, destaca otra, pero no son solo ellos. Por ejemplo, ahorita está toda esta discusión sobre lo que pasó con Barcelona y Lionel Messi. Barcelona no es Leo Messi, es parte del equipo y sin duda van a sentir su ausencia, pero él no era todo el equipo, él no jugaba solo. Él hacía goles, posiblemente organizaba el juego, pero había necesidad de un compañero en la portería, de un compañero en la defensa, etcétera. Lo mismo debe suceder en educación. Si desarrollamos bien la estructura cooperativa, necesitamos establecer roles que sean conectados para la tarea que deseamos desarrollar. De forma que los alumnos no tengan la misma actividad, pero que la actividad que hacen sea importante para el trabajo. No es lo mismo que a usted le toque jugar de portero que le toque jugar de delantero. Pasándolo a educación, podríamos decir que no es lo mismo que a usted le toque ser hoy el que hace el resumen de lo que dice el equipo, a que a usted le toque ser el expositor del resumen. Las dos son figuras importantes y responsabilidades importantes. El que resume tiene que hacerlo bien y el que expone también tiene que hacerlo bien. De esa forma, el equipo va a entender que juntos pueden lograr el éxito. Aquí hay muchas herramientas de tecnología que nos pueden ayudar. La interdependencia positiva puede generarse repartiendo materiales diferentes, pidiéndole a los alumnos que utilicen herramientas distintas. Por ejemplo, a uno le puede tocar utilizar PowerPoint para hacer la presentación, a otro le puede tocar utilizar un procesador de palabras, perdón, para redactar el documento con ejemplos como el de Google, donde ahora estos documentos pueden ser colaborativos. Lo mismo también sucede en Word, ¿verdad? Donde varios pueden entrar, dar su opinión y ponerse de acuerdo en lo que van a escribir. Entonces, hay herramientas que nos pueden auxiliar en el desarrollo de este elemento. Pero yo debo creer que lo que hago es importante. Ojo con eso. A veces desarrollamos la tarea y algunos sienten que su aportación no es tan valiosa. Vamos al tercer elemento. El tercer elemento es la responsabilidad individual. Me gusta esta frase. Lo más importante del aprendizaje cooperativo no es tanto aprender a hacer las cosas juntos, sino aprender juntos a hacer las cosas solos. Es importante por eso que todos pasemos por los diversos roles, porque lo que sucede a veces es que en algunos salones de clase encontramos al alumno que declama, encontramos al alumno que baila, al alumno que escribe, al alumno que habla bien inglés, y saben, a ese lo colocamos todas las ocasiones a que haga lo mismo. Entonces, claro que él se desarrolla en ese elemento, pero no generamos la responsabilidad individual de los demás, no hacemos crecer a los demás. Cuando ese alumno falla, cuando ese alumno falta, los demás nos sentimos como en vacío, nos sentimos como incapaces porque no está ese que es capaz de hacer esto. De nuevo aquí insisto en el azar. Cuando se presenta una actividad, se puede utilizar herramientas virtuales, dados virtuales, ruletas, para que los que presenten sean elegidos por el azar y no por el profesor. De forma que aunque el alumno que mejor expone esté sentado en el equipo, puede ser que hoy le toque exponer a otro y que a ese compañero le toque escribir o le toque hacer los carteles o hacer alguna otra actividad dentro del trabajo que se diseñó. Lo importante es que todos puedan pasar durante un año en los diferentes roles. Para eso también nos puede ayudar la analítica, para llevar control de cuántas veces ha hecho cada uno el rol que se ha asignado, para poder irlos variando, para que esos roles no se repitan y poder después hacer incluso gráficas que nos den información sobre cómo está cumpliendo cada uno con esos roles que desarrollen. Estoy enfatizando pues en estos elementos tecnológicos de entornos virtuales de aprendizaje que nos pueden ayudar a estructurar
estos elementos. Un cuarto elemento es el de igualdad de oportunidades para el éxito. Todos los alumnos deben sentir que sus aportaciones son valiosas para el equipo. Eh, es muy feo cuando uno siente que no importa que uno no haga nada, el equipo puede trabajar sin uno. Yo recuerdo cuando era pequeño y a veces hacíamos equipos, ¿verdad? Unos compañeros simplemente decían, yo pongo la casa, otro decía, yo pongo la refacción, y a mí me decían, a ti te toca hacer el trabajo. Entonces, no era la misma igualdad de oportunidades, ¿verdad? Porque algunos de ellos, después cuando les preguntaban, no sabían nada del trabajo. Posiblemente yo sabía mucho de esto, pero ellos no. No tenían la misma igualdad de oportunidades. Para mí estaba bien y yo muchas materias caí en esa trampa de ser el que hacía el trabajo y dejar que me consintieran los compañeros. Y no necesariamente fue bueno para ellos. Esto lo he comprendido pues con el tiempo y me he dado cuenta de que en los equipos de los estudiantes a veces hay que hacer sufrir a algunos, hay que hacerlos confrontarse con sus habilidades y decirle, mira, hoy lo mejor que puedes hacer es guardar tus habilidades para que otro participe, para que otro lo intente y convencerlo sobre todo a través de procesos de igualdad, de equidad, donde la elección no la hacemos a propósito, sino que todos tienen la misma igualdad de oportunidades. Esto lo pueden garantizar muchas herramientas tecnológicas. Por ejemplo, podemos usar recursos como Kahoot, como algunos otros que utilizan esta estrategia de hacer pequeñas competencias, pero estas ya se pueden hacer en equipo y de ahí sacar la oportunidad de que todos participen y de que todos logren el éxito sin ningún tipo de distinción. Ya será cada alumno en su desarrollo el que logre o no logre el resultado. Un quinto elemento es la interacción promotora. La interacción promotora es ese intercambio que es vital para el aprendizaje cooperativo y aquí es donde hay que poner el dedo en la llaga. Esta es la parte más dura en el entorno virtual. A pesar de que hay herramientas como Zoom, como Teams, incluso en Google, en su herramienta Google Meet, se pueden desarrollar salas de trabajo, no es tan sencillo lograr la interactividad que tienen los equipos al trabajar de forma presencial. Hay que estar acompañándolos y lo más importante es recordar que este esfuerzo comunicativo de aprendizaje cooperativo requiere de un acompañamiento del profesor continuo. Por eso es bueno utilizar estas herramientas que he mencionado, pero hay que acompañar. El profesor no se puede dar el lujo de quedarse a un lado, de hacerse a un lado y no involucrarse. El profesor debe ir a cada pequeño salón, aunque eso lo implique. A mí, por ejemplo, me ha tocado a veces, tengo Google Meet, 8 pestañas abiertas en 8 sesiones diferentes donde tengo 8 equipos trabajando y me toca ir equipo por equipo y tengo que ver y visualizar si están enfocados en el trabajo, si están siguiendo las instrucciones y dar retroalimentación. El arte está en intervenir cuando es necesario y en hacer silencio cuando es necesario para que ellos logren ponerse de acuerdo. Muchas veces están ahí callados y yo los encuentro así como en silencio y pregunto qué sucede y me dicen, es que no logramos ponernos de acuerdo, ya lo intentamos y entonces hay que desarrollar algún andamiaje, darles algunas propuestas, algunas ideas para que se logre esta interacción. Todos los temas de timidez, de dificultades que pueden tener los chicos en sus habilidades sociales van también al aula virtual. No se quedan. O sea, los temas de habilidad social siguen apareciendo también en las aulas virtuales y hay que trabajarlos. Hay que trabajarlos, ¿verdad? Un sexto elemento es el procesamiento cognitivo de la información. No vayan a creer que no es importante el aprendizaje de los temas académicos, que desarrollemos toda esta estructura, ¿verdad? Toda esta estructura de tipo cooperativa, cuidando las herramientas, cuidando los elementos y descuidando los contenidos. Así no funcionaría. Para que todo esto funcione, tenemos que lograr que el nivel académico, el rendimiento de los estudiantes se aumente. Y para eso tenemos que elegir muy bien los contenidos. Hay una función
que es importante actualmente en todo profesor y es la de curar los materiales. Miren, hay muchos videos, hay muchos documentos disponibles, pero es un gran reto para los profesores elegir adecuadamente el material que le van a dar a sus estudiantes para trabajar. Si ese material no es elegido adecuadamente, puede ser que toda la estructura cooperativa funcione, pero que el mensaje que estamos enviando a través de la red de comunicación sea el equivocado, que diseminemos mentiras o que diseminemos errores. Por eso es importante que lo revisemos para obtener la mejor calidad posible. De ahí que sea necesario que antes de publicar un contenido, que antes de dar un documento, un video, sea revisado y sea analizado para ver si ese material es el adecuado. Esto es importante en este momento, sobre todo en la parte virtual, porque los alumnos pueden conseguir muchos recursos. Es importante entonces desarrollar esta función entre los maestros. Un séptimo elemento es el de las habilidades cooperativas o sociales. Ya lo mencionaba hace un rato cuando hablaba de la interacción promotora. Las habilidades sociales son algo que no nos enseñan desde pequeños, muchas veces nos enseñaron más bien a competir, a aislarnos. La escuela, cuando yo era pequeño, era muy individualista. No había estas estrategias tan marcadas de cooperación. Y resulta que en la medida que hemos crecido, hemos aprendido que lo más valioso para el aprendizaje es la cooperación, es la comunicación, el desarrollo de estrategias para resolver conflictos, para poder abordar discusiones académicas sin ningún temor. Hay gente que le tiene miedo a la confrontación. En las aulas, por ejemplo, de ciencias sociales, deberían haber continuamente debates, conflictos cognitivos entre los estudiantes que están presentando posturas y no meramente una información que se repite como loros, ¿verdad?, entre unos y otros, porque entonces no estamos logrando aprendizaje, solo estamos logrando requerir o retener información, pero no estamos haciendo que los chicos utilicen esa información. Por lo tanto, aprender habilidades sociales es fundamental. Quizás de los elementos clave, este es uno de los más críticos, que la gente, que las personas, empezando por el profesor, desarrollemos habilidades sociales. Estas pasan por 4 niveles. Hay que pasar por habilidades de formación, donde aprendemos a hacer equipo, donde aprendemos a organizarnos, a dar la palabra, a escuchar al otro, a quedarnos callados, a esperar para hablar, a respetar turnos. Hay una serie de habilidades que hay que ir enseñando y que los chicos pueden ir aprendiendo. Después vienen las habilidades para que el equipo funcione, para que el equipo empiece a trabajar. Después vienen las habilidades que nos van a desarrollar, que nos van a permitir establecer propuestas, que nos van a permitir dar respuesta a lo que se nos pide. No podemos pedirle respuestas inmediatas a los chicos si ellos no han pasado por los procesos de formación y de funcionamiento. Y mucho menos llegar al cuarto nivel, que es el nivel de fermentación, donde ellos toman iniciativas, ya no solo responden, ya no solo formulan, sino ellos también proponen. Aquí es donde técnicas como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, pueden tener forma. Cuando los equipos, cuando los equipos han crecido lo suficiente en sus habilidades sociales. Aquí la tecnología puede ser fundamental también en el desarrollo de las habilidades sociales al llevar cuentas de cuántas veces participa cada uno, al medir cuánto tiempo habla cada quien, al medir las interacciones de los estudiantes, al medir las propuestas que van haciendo. Toda esta analítica se puede obtener de diversas herramientas. Lo incluyen herramientas como Teams, lo incluyen herramientas como Google en su entorno de Google Spaces for Education o Google Workspace for Education, que incluye mucha de esta información. Pero mucha de esta información existe y nadie la analiza. Hay herramientas, hay plataformas que generan muchos datos, pero nadie los está analizando, o al menos lo estamos analizando muy poco. De ahí que es importante entonces
desarrollar esta habilidad a través del análisis de datos y ver si esto está lográndose o no se está logrando. Un octavo elemento de trabajo del aprendizaje cooperativo es la evaluación del grupo. Es importante que los muchachos se reúnan para hacer autoevaluación individual y en equipo, para determinar qué tan bien están trabajando juntos. La pregunta del millón es, ¿estamos haciendo bien las cosas? ¿Estamos logrando los objetivos? ¿Estamos logrando los resultados o no los estamos logrando? Y que ellos mismos analicen, ¿verdad? Y se den respuesta y que puedan tomar acciones para mejorar, para ajustar sus comportamientos. Podría ser que al hacer el análisis, la evaluación grupal, alguno de ellos determine, bueno, lo que pasa es que yo hablo mucho, yo no te cedo la palabra, yo cuando hacemos documentos colaborativos no dejo que nadie más escriba. Hace poco vi un chico que estaban trabajando en Jamboard, que es una de las herramientas de Google, y él no dejaba que los demás trabajaran en sus pizarras, él se metía en las de todos, les quería corregir a todo el mundo, y cuando veían se les acababa el tiempo. ¿Por qué? Porque él era perfeccionista, y entonces aunque todos cooperaban y hacían su parte, él venía y siempre quería estarle agregando imágenes, retocando cosas, y en lugar de alcanzarles el tiempo, nunca les alcanzaba. Se sentaron a dialogar sobre el tema, y él aceptó que estaba cayendo en esto. En las siguientes sesiones, cuando volvieron a trabajar, él evitó hacer esto y el equipo logró mejorar su rendimiento, al menos en la parte de entregar a tiempo, y luego pues él ya se dio cuenta que él podía ayudar a su equipo de otra manera. Como dice un viejo refrán, la obra de teatro no se salva cuando Romeo hace el papel de Julieta. Romeo tiene que hacer su papel, Julieta tiene que hacer el suyo. Y esto es importante que los chicos lo entiendan y que evalúen qué tan bien o qué tan mal lo están haciendo. Herramientas digitales para esto hay muchas, ¿verdad? Herramientas que nos pueden servir desde un Google Forms donde podemos diseñar una serie de preguntas para la autorreflexión, diarios de aprendizaje que se pueden desarrollar en Word, que se pueden desarrollar en Google Docs, donde ellos van anotando, ¿verdad? Cómo están trabajando, cómo terminó cada sesión, cómo fue su aporte y luego comparar estos resultados para que ellos los confronten contra las metas que se han puesto al inicio de la unidad. Bien, aquí hemos visto un poco desde un vuelo bastante rápido estas 8 herramientas. Ahora, el tema pasa por estructurar todo esto junto, ¿verdad? Estructurar todo esto de manera que podamos tener una sesión de clases cooperativa de forma virtual. Aquí hay que considerar 4 momentos para poder desarrollarlo. Esto pues después de haberlo planificado, ¿verdad? De que el profesor haya desarrollado pues un plan de trabajo. Un primer momento es esto que llamamos activación de presaberes. Para esta activación de conocimientos o de presaberes podemos utilizar muchos recursos, desde preguntas que hagan que los alumnos reaccionen, que deben ser abiertas, ¿verdad? Las preguntas a los equipos siempre deben ser abiertas para que den espacio a la discusión. Y esto lo podemos generar a través de un Google Docs, colocando una pregunta y que todos compartan en la respuesta de esa pregunta y luego compartamos un Mentimeter que puede servirnos para establecer qué datos tienen ellos inicialmente. Luego viene una presentación de contenidos que no necesariamente implica que el profesor exponga. Esta presentación puede ser a través de diversos recursos como videos, como documentos, como presentaciones recién preparadas y por supuesto con una explicación, pero las explicaciones entre más breves mejor. Es mejor ir a los detalles concretos, ¿sí? Y dejar que la mayor información la obtengan los chicos de otros recursos como videos y documentos. Para pasar a un tercer elemento, que es el momento donde la cooperación toma forma, que es cuando hacemos el procesamiento de la información. Aquí es cuando ponemos a los chicos a trabajar. Podemos utilizar entonces pequeños salones en diversas herramientas, podemos hacerlo para que ellos resuelvan problemas. El trabajo de equipo no necesariamente debe ser para adquirir información, debe ser para procesarla. Ya con los datos que hemos previamente entregado a los chicos, incluso se podría desarrollar lo que llamamos un aula invertida,
y combinarla aquí con todo el tema cooperativo, de forma que los alumnos ya vengan con los materiales conceptuales y se dediquen en este momento al trabajo de esos elementos, a la aplicación de esos elementos, a la resolución de problemas, al pensamiento creativo. Y que regresen al salón mayor, donde tenemos la sesión, a generar controversia, a generar debate, a recapitular. Y aquí es donde el profesor al final pone los puntos sobre las IES y dice, bueno, el día de hoy vamos a sacar estas conclusiones, hemos visto esto y esto, la postura de A, la postura de B, y entonces obtenemos una conclusión o un cierre, ¿verdad? Acá está pues una propuesta que puede ser aplicada en cualquier materia, que puede ser aplicada tanto en áreas sociales como humanísticas, como en las áreas bilingües, ¿verdad? Es posible aprovechar estos recursos cooperativos en todas las áreas. Hablemos ahora de las herramientas virtuales de forma cooperativa. Concretamente, el gran reto que tenemos para hoy es seleccionar las herramientas adecuadas. Miren, el mercado se ha multiplicado. Por favor, revisemos las herramientas que nos llegan. Muchas son solo negocio, ¿verdad? Negocio, nos quieren vender y quieren que utilicemos una herramienta que no sirve para el propósito que tenemos. Entonces, el gran reto de los profesores de las instituciones educativas es encontrar las herramientas adecuadas que nos permitan lograr esa construcción comunicativa de aprendizaje que llamamos aprendizaje cooperativo. De forma que los alumnos crezcan en dos niveles, en sus conocimientos y en sus habilidades sociales. Voy a presentarles entonces ahora un grupo de definiciones posibles para estas herramientas. Son herramientas que nos permiten trabajar en equipo, herramientas que nos permiten mejorar la productividad de los equipos y herramientas que nos permiten recopilar la información, mantenerla sincronizada a través de espacios geográficos dispersos. O sea que las herramientas cooperativas virtuales no solo nos permiten pues este encuentro, este crecimiento, sino que nos permiten mantenerlo. Por ejemplo, las sesiones pueden ser grabadas. Ese es un gran regalo que hay que saber utilizar. Se pueden poner a grabar las sesiones alumnos enfermos, alumnos que tuvieron alguna dificultad, pueden acceder después a la sesión de trabajo y aprender o recoger información que posiblemente no podrían tener en entornos presenciales. El entorno virtual nos permite esta oportunidad de grabar, pero hay que tener cuidado porque esas grabaciones a veces también pueden ser mal empleadas, ¿verdad? Entonces hay que manejarlas con criterio. Algunas instituciones las permiten y otras prefieren que no se utilicen grabaciones. Cada institución analiza sus posibilidades y analiza las consecuencias de esas decisiones que toma. Pero estas son pues algunas definiciones. Concretamente, de todos los elementos que hemos hablado, hay tres usos que las herramientas digitales deben de tener para que nos permitan construir cooperación. Una es que nos permitan comunicarnos en forma de diálogo. Aquí estamos hablando de ese diálogo uno a uno que teníamos presencialmente. Necesitamos que las herramientas virtuales nos permitan establecer algo parecido a ese diálogo. Luego, que nos permitan colaborar, que nos permitan ponernos de acuerdo, que nos permitan hacer cosas juntos y finalmente que nos permitan construir nuevas propuestas, construir ideas a través de los recursos digitales es una de las cosas que debemos de buscar. Entonces, tres posibles escenarios para las herramientas después de ese análisis que hicimos uno a uno. En forma general, necesitamos que las herramientas sirvan para comunicación, para colaboración y para construcción. Algunas solo sirven para uno de estos elementos. Y eso está bien que sirvan para al menos uno. Algunas sirven para más de uno, hay muchas que sirven para colaborar y construir al mismo tiempo. Cuidado con algunas que aparentan, pero que al final de cuentas no sirven para ninguna de estas tres cosas. Y es ahí donde hay que tener mucho ojo y es donde el trabajo del profesor debe estar enfocado.
Aquí hablamos un poco de las herramientas de comunicación. Las que están de moda son las videoconferencias, ¿verdad? Ya sean en Zoom, ya sean en Meet, ya sean en Teams, las videoconferencias se han vuelto esenciales. Pero no en todos los territorios es tan fácil. El Internet tiene sus problemas, hay fallas en la señal a veces, fluctuaciones, y entonces es necesario tener un buen recurso de chat muchas veces, donde podamos mantener la comunicación independientemente si la videoconferencia sigue caminando o no. A veces en las sesiones de Zoom yo termino dando clases con todas las cámaras apagadas y es porque mis alumnos han perdido señal o han tenido dificultades. El propósito inicial es que nos podamos ver, que podamos dialogar, pero cuando algo falla, terminamos recurriendo al chat y nos escribimos ahí en el chat y compartimos y tratamos de mantener el trabajo. Un recurso de comunicación muy útil pueden ser las redes sociales si lo sabemos emplear, pero también es un recurso delicado, ¿verdad? Google cuenta con una herramienta en el espacio de Workspace for Education que se llama Currents. Currents es una red social privada que funciona solo para los alumnos y las alumnas de un colegio X. Entonces Google se monta con el dominio de ese colegio y esa red social de Currents entonces funciona solo para los profesores y estudiantes que están en esa red, ¿verdad? En ese dominio. Es una buena posibilidad y permite tener cierta supervisión. No se asusten, profesores, de participar en estos elementos, de estar presentes en las redes sociales, de tener presencia en TikTok, de tener presencia eh, en Facebook. ¿Por qué? Porque ahí están sus alumnos. Si ustedes no se hacen presentes, otros sí lo van a hacer. Otros que solo quieren que consuman, que solo quieren distraerlos de los objetivos esenciales que en este momento para las edades de nuestros chicos vienen por el aprendizaje. Entonces, necesitamos herramientas de comunicación. Necesitamos también herramientas que nos permitan colaborar. En esta gráfica podemos ver algunas. Aquí quiero señalar especialmente las que tienen que ver con Calendar, por ejemplo. Es importante que podamos gestar nuestras sesiones. Es importante manejar nuestros documentos. Es importante que podamos compartir archivos. Importante también que tengamos entornos de trabajo y que tengamos algunas herramientas para debatir y colaborar, por ejemplo, Padlet, que es una herramienta muy utilizada, ¿verdad? Entonces, esta pequeña gráfica nos resume algunas herramientas que podríamos encontrar en el mercado y que están probadas, ¿verdad? La gente que las publica es una editorial en España que tiene pues mucho cuidado de publicar cosas, ¿verdad? Y que nos ha compartido esta gráfica. Finalmente, necesitamos estas herramientas de construcción donde podamos hacer cosas juntos. Por ejemplo, videos, ¿verdad? Aquí hay una serie de herramientas que nos permiten hacer videos, herramientas que nos permiten gestar el aprendizaje como Moodle, como Classroom, donde podemos colocar tareas, donde podemos recibir retroalimentación, donde podemos enviar informes, etcétera. Y esto va a facilitar seguramente la cooperación. Tenemos también el grupo de las pizarras virtuales, que es una herramienta muy útil en estos procesos, ¿verdad? Que los chicos puedan ver lo que yo quiero manifestarles en una pizarra virtual, pero que también ellos cuenten con pizarras virtuales. Aquí hay varias que permiten que cada alumno tenga su propia pizarra y que cada alumno desarrolle una respuesta y esto quede guardado para el profesor. Por ejemplo, Jamboard, ¿verdad? Uno puede mandar una actividad, una tarea y cada alumno resolverla en su propia pizarra y al final que a uno le quede almacenado las 20, 30 pizarras donde están las respuestas de cada uno de sus estudiantes debidamente identificadas. Bien, todo esto que hemos hablado del aprendizaje cooperativo y sus elementos en entornos virtuales requiere nuevas funciones, requiere también que tengamos cuidado en una cosa muy importante y es que no perdamos de vista la utilidad que le queremos dar a los recursos o a las herramientas virtuales. A veces utilizamos tecnología por la novedad o por lo bonito que se ve, porque nos impactó un video, porque nos impactó una presentación. Yo les diría, no perdamos de vista el propósito. El que manda es el profesor. La tecnología es el sirviente, no el amo.
Y ahí hay que tener cuidado. Muchos terminan dominados por la tecnología, terminan amarrados por la tecnología y pierden el norte de sus contenidos, de sus deseos de aprendizaje, de sus aprendizajes esperados. Y muchas sesiones de trabajo he visto cómo se desperdician resolviendo temas de tecnología, en lugar de estar metidos en los temas académicos, en los temas de aprendizaje, que es donde debemos estar centrados. De acá, pues que el profesor tenga unas nuevas funciones. Y con esto termino. El profesor debe tener varias funciones que van desde la función académica, que es enseñar un conocimiento, la función social, que era la segunda que yo hablaba, de desarrollar estas habilidades sociales, a pasar a una organizativa. El profesor tiene que proponer horarios, tiene que proponer herramientas, tiene que proponer estrategias, tiene que organizar el tiempo en que se usa cada una, decirle a los alumnos, listos, vamos a empezar ahora con esta actividad, vamos a usar Kahoot en este momento, ahora nos vamos a pasar a Padlet, en este momento regresamos al aula virtual y mantener el ritmo, ¿verdad? Mantener el ritmo del aprendizaje. Para una cuarta función que sería la de orientar a los alumnos en cómo hacer las cosas, en cómo trabajar en equipo. Vimos aquí la importancia de las habilidades sociales, vimos la importancia de aprenderlas progresivamente y de aplicar pues todos estos elementos, los roles, la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, de forma que el profesor pueda estar orientando, ¿verdad? Y facilitando todo el proceso. Y por supuesto, esta nueva función que no podemos ignorar, que es la función técnica. Tenemos que dar consejo de cómo usar el Internet. Por ejemplo, apague su cámara para que el Internet le rinda mejor. En algunas ocasiones eso soluciona. Por ejemplo, podemos decirle, no, cambia tus cosas de lugar. La posición en la que te encuentras en casa no te está ayudando. O busca un lugar con más iluminación. O coloca de esta otra forma. Utiliza Word de esta forma. Miren, necesitamos conocimientos técnicos. Pero, insisto, esta última función no es superior en importancia a la función académica, a la función social, que son inicialmente las funciones que todo profesor tenía y que ahora pues han crecido, ¿verdad? Yo agradezco de esta forma a Susaeta y a ustedes el tiempo que me han concedido esta tarde. Yo espero que hayamos hecho algunas reflexiones útiles para ustedes y para sus instituciones educativas. Es un gusto saludarlos y quedo a las órdenes.